Pues bien, muchas gracias por acudir a esta convocatoria para presentar las conclusiones de una comisión de investigación que ya ha concluido su trabajo. En esto se hacen encuestas y de resultados más o menos hipotéticos. Quiero aprovechar el momento para reivindicar las bondades de las no mayorías absolutas. En los 2 años todavía no completos que llevamos de legislatura, ya ha habido más comisiones de investigación que en todas las legislaturas anteriores en la vida de la democracia en esta comunidad. Por lo tanto, creemos que es poco discutible que las mayorías absolutas son malas y, por lo tanto, los ciudadanos deben romperlas con su voto. En este momento hay varias comisiones de investigación más abiertas, pero la primera que ha dado sus frutos es la de FEVAL. Ya corrió mucha tinta antes de las elecciones, siguió corriendo después, y era absolutamente lógico y necesario que se hiciera esa comisión de investigación. Yo cejo con Alejandro Nogales, que es el representante de Izquierda Unida en esa comisión y que ya ha concluido parte de sus trabajos. Buenos días. Bueno, como sabéis, la comisión de investigación, la primera de esta legislatura, salió aprobada en la sesión plenaria del 23 de noviembre de 2011. Desde entonces, pues, se ha estado analizando toda la documentación que se recabó, que llegó a la Cámara, unos 5.000 y pico folios, y todas las comparecencias que se solicitaron, que como sabéis fueron bastantes. El objetivo de la comisión de investigación era analizar si de verdad los hechos que se habían denunciado habían sucedido. Si hechos que, como sabéis, están en una instrucción en el juzgado número 3 de Don Benito. Si había conocimiento político de lo que había sucedido y no se había puesto remedio, por lo tanto, si había responsabilidades políticas de los hechos, y, en tercer lugar, recomendaciones para que no se puedan volver a repetir estos hechos. Las conclusiones a las que llega Izquierda Unida es que, evidentemente, los hechos sucedieron, se han dado, tanto por la documentación como por sentencias que ya hay del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, como por manifestaciones que han hecho algunos de los comparecientes. Evidentemente es para nosotros una evidencia que los hechos no es ninguna invención de los trabajadores, sino que han sucedido. Si había o no había conocimiento político de los hechos por parte de los miembros o miembros destacados del Gobierno anterior, para Izquierda Unida la conclusión es que evidentemente había conocimiento de los hechos y que por lo tanto hay una responsabilidad política porque no se actuó con la diligencia adecuada como corresponde a los miembros del Gobierno que tienen conocimiento de ello. Si consideramos, como tercera propuesta, que hay que aplicar algunas medidas correctoras, Izquierda Unida considera que lo único que hay que hacer es el cumplimiento taxativo y riguroso de la ley, de la legislación, que no hay por qué plantear mayores controles ni nada de nada, sino simplemente el cumplimiento de la legislación, que se cumpla la legislación del contrato en el sector público y que se cumpla la legislación de lo que corresponde a cualquier entidad que es pública, que está sostenida por 4 instituciones públicas. Como sabéis, son las 2 diputaciones de Cáceres y de Badajoz, el Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Extremadura. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos. Nosotros decimos que evidentemente había conocimiento porque la vicepresidenta segunda, en su momento la señora Aguilar, era presidenta de la Junta Rectora cuando se empiezan a denunciar los hechos. Es imposible que no los conociera porque los trabajadores, además, o sea, un conjunto de trabajadores envían un informe, evidentemente lo enviaron anónimo, que le llega al presidente en su día de la Junta de Extremadura, que en su comparecencia a la pregunta que yo le hice, ¿conocía usted y tal? Y dijo, sí, me llegó en el verano de 2010, o sea, que conocía que evidentemente había determinados hechos que estaban sucediendo y que eran irregulares, deficiencias, ilegales algunos, contrataciones que no se tenían que haber hecho así, que se habían fraccionado contratos para poder hacerlo en adjudicaciones directas y no con la ley de contratos públicos. Entonces, para nosotros hay una responsabilidad política, tanto en la persona de la vicepresidenta segunda como del presidente anterior. Y consideramos que no hay que aplicar ninguna otra medida correctora, sino simplemente el cumplimiento de la ley.
el informe nuestro, las conclusiones nuestras ya están registradas, se entregaron el día 26 de abril, que era el último día de plazo, y lógicamente se la hemos enviado a los compañeros de Izquierda Unida para que se conozca, y la tendréis vosotros, los medios, que se enviará por vía correo electrónico por nuestro departamento de prensa para que todo el mundo las tenga, y puedan examinar y plantear lo que sea. Dicho esto, nosotros nos sometemos a las preguntas que consideréis pertinentes. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar una vez que hacéis estas declaraciones públicamente? ¿Ahora qué? Bueno, la comisión se tiene que reunir y tiene que emitir un veredicto, un informe, que va a discusión a pleno. Ese informe puede ser por unanimidad, puede ser por mayoría, y se pueden plantear votos particulares para defender cada uno su voto particular en el Pleno. El Pleno adoptará la decisión que considere oportuna, se votará, tomará la decisión, y a partir de ahí pues el Pleno ha tomado una decisión. Yo tengo que decir una cosa, es una opinión personal, pero que yo lógicamente la consulté con el coordinador, que lógicamente la tengo que consultar siempre con el coordinador. ¿Para nosotros hay responsabilidad de política en el presidente anterior? Sí. ¿La conocía? Sí. ¿Esto supone que nosotros tenemos que pedir la dimisión del diputado don Guillermo Fernández Vara? No. Así de claro, no. Las dimisiones nosotros no somos partidarios de pedirlas de un diputado, eso entra en la conciencia de cada uno. Pero evidentemente sí conocía los hechos, sí conocía los hechos. Que lo conociera o no lo conociera con la profundidad que ahora se tiene y el mayor conocimiento, ese ya es otro tema. Pero por lo menos no actuó cautelarmente para poder evitar esas cuestiones. Que hay algo que es un poco, que ha llamado la atención, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención en todas las comparecencias, cuando le preguntábamos a los comparecientes, el centro de emprendimiento que se construyó, que fue por un valor de 5.100.000 euros y tal, tenía unas instalaciones que, bajo mi punto de vista, eran inapropiadas para tal centro de emprendimiento, o sea, estamos hablando de la famosa pista de squash, el jacuzzi, la piscina con olas, etcétera. Algunos de los comparecientes decían que evidentemente eso era un jacuzzi, era la pista de squash y tal. Otros decían que no, que era un aljibe para, por si acaso había incendio y tal. O sea, a algunos de los comparecientes le daba vergüenza reconocer que evidentemente era un jacuzzi, cuando era un jacuzzi. O sea, el hecho de que diera vergüenza reconocer esto ya da idea de que existía cierto arrepentimiento de que esas instalaciones tuvieran esos niveles, que nosotros consideramos que son inadecuados. Y más en la fecha en que se hizo el centro, ¿no? O sea, con recursos públicos, la fecha y con recursos públicos. Si ustedes creen que Guillermo Fernández Vara tiene algún tipo de responsabilidad, pero no son partidarios de la dimisión, ¿cómo creen que debe asumir esa responsabilidad? Igualmente la anterior vicepresidenta, que ya no está en primera línea política, pero... No decimos que no seamos partidarios de las dimisiones son decisiones personales, Si a nosotros nos dicen, como se ha dicho muchas veces, la responsabilidad política ya se ha pagado con el proceso electoral, con el resultado de las elecciones, tenemos que decir que no, evidentemente no. Se paga la responsabilidad política cuando uno va a unas elecciones, cuando se han reconocido los hechos previamente y se va a las elecciones diciendo, yo sé, o sea, nosotros hemos conocido que aquí ha habido una actuación que no ha sido conforme a ley, etcétera, etcétera, y entonces los ciudadanos que conocen que evidentemente se está diciendo eso, aún así lo votan. Pero si no se reconoce previamente, no se han pagado las responsabilidades políticas con los resultados electorales. Que tenga que dimitir o no tenga que dimitir un diputado es una cuestión personal. Bajo nuestro punto de vista es una cuestión personal. Que existía conocimiento por parte del presidente anterior de estos hechos, para mí es evidente. Sería un milagro, una cosa inaudita, que el presidente no conociera lo que todos los ciudadanos de Extremadura conocían. Eso es increíble, eso es un milagro, no puede ser. Y más teniendo a la vicepresidenta segunda que estaba de presidenta en la Junta Rectora, y sobre todo conociendo que miembros de la Junta Rectora habían solicitado
determinadas cuestiones que se aclarasen en las reuniones de la Junta Rectora y se estaba obviando ese tema, nunca se había abordado. Y sobre todo reconociendo el mismo presidente anterior de la Junta de Extremadura que evidentemente le había llegado un informe de los trabajadores, informe que después no ha llegado a todos, era anónimo pero que no ha llegado a todos, donde se planteaban cada una de las irregularidades que se habían cometido en FEVAR. Entonces tenía conocimiento, eso es cierto. No actuó, pues yo no sé por qué no actuó. Yo, si hubiese sido Guillermo Fernández Vara, ya cuando tengo conocimiento del tema, hubiese suspendido cautelarmente a los que estaban llevando la dirección de FEVAR. Hubiese, lógicamente, hablado con la vicepresidenta segunda y diciendo qué pasa aquí, por qué no se han hecho las contrataciones en base a la legislación, qué ha sucedido, cómo hay esto, por qué se dan todas estas cosas. Lógicamente tenía que haberlo preguntado. Yo creo que lo preguntó. Yo no creo que existiera una incomunicación entre el presidente y la vicepresidenta segunda. O sea, es imposible, eso no puede ser. El presidente coordina el gobierno. O sea, tiene que conocer lo que conocen cada uno de sus consejeros y de su presidencia o vicepresidencia, ¿no? Y consta en reuniones de la Junta Rectora que se han solicitado determinadas cosas y no se han respondido. Se dice que bueno, que tal. El Ayuntamiento de Don Benito, por ejemplo, solicitó determinadas cuestiones que sabemos que son irregularidades que tuvo conocimiento y por parte del director de FEVAR, el señor Viñuela, le dijo que bueno, que tenía que consultar con los demás miembros de la Junta Rectora para poder decir y que por qué le pedía determinada documentación, etcétera, etcétera. Pero si fuera hoy Guillermo Fernández Vara, tal y como han sucedido las cosas, ¿dimitiría? Yo personalmente sí. Pero yo no le pido la dimisión a nadie, porque las dimisiones son personales. La comisión tiene que emitir un informe que va al Pleno. Sí. Y en el Pleno, ¿qué se decide? Hay que votarlo. Vale, pero no sé si se deciden responsabilidades penales, porque aquí siempre se... No. Las responsabilidades penales están en el juzgado número 3 de Don Benito y eso es otro tema. Yo por eso he diferenciado lo que son los señores que han hecho determinadas cosas, y pongo, estos señores lo han hecho, evidentemente, el señor Viñuela, el señor Cerrato, el señor Villa, esos señores lo han hecho, y hay otras cuestiones que son responsabilidades políticas. Para mí no es una responsabilidad política que el señor Viñuela haya hecho eso. Eso puede tener una responsabilidad penal. Eso es un tema del juzgado de instrucción. Yo no soy juez, ni pretendo ser juez. Lo que sí, nosotros lo único que analizamos, Izquierda Unida, es ¿hay responsabilidad política en lo que ha sucedido? Nosotros decimos sí, la hay porque había conocimiento de los hechos. No había desconocimiento, había conocimiento. Y si había conocimiento se tenía que haber actuado. Esa es nuestra conclusión. ¿Una pregunta más? Les llegará el informe y ustedes ya podrán ojearlo. Pero que no es una cosilla, ¿el Pleno lo que hace es votar a favor o en contra del informe? ¿Ya está? ¿O hay un pronunciamiento, una declaración? A ver, según el reglamento, el Pleno, cuando vote el informe, lo manda el presidente al juzgado, al Ministerio Fiscal, si considera que hay indicios de delito. Pero ya hay una instrucción en el juzgado número 3. O sea, ese es otro tema. Nosotros estamos hablando exclusivamente de la responsabilidad política. Nada más. Gracias. Gracias y buen día.